Buenos días, hermanas y hermanos. ¿Sábado o domingo? La respuesta a esta pregunta es un tema controversial, ya que existe entre los cristianos mucha confusión al respecto. No debiera serlo, si escudriñamos con sinceridad y en profundidad la palabra de Dios. Veamos entonces lo que la palabra de Dios dice, donde resaltaremos las evidencias que ambas posiciones tienen para justificar la observancia del día. Voy a separar el tema en una serie de preguntas relacionadas para que Dios sea quien responda a cada una de ellas, de acuerdo con su palabra. Comenzaré por la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen del séptimo día o sábado? El sábado fue creado como un día bendito y santificado por Dios y es parte de la creación, según nos dice Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En cada día de la creación, Dios creó algo específico. En el séptimo día, Dios no creó nada más que un día adicional en la secuencia de días de la creación. Un día en el cual Él reposó de toda su obra, no porque Dios necesitara descanso después de crear todo lo demás, sino que agregó un día más para que fuera su día. Al decir que Dios santificó ese día, significa que lo separó de los demás días para que fuera un día dedicado a Él. En el hebreo antiguo, la palabra que se usa para santificar es kadash. El verbo kadash tiene un significado profundo que va más allá de la simple idea de hacer sagrado o hacer santo. En su raíz, kadash implica la acción de separar algo de lo común, de lo ordinario, para dedicárselo exclusivamente a Dios. El séptimo día no era un día que Dios santificó para dedicarlo a sí mismo, sino para que el primer hombre que había creado y todas las generaciones que siguieran, no solo el pueblo de Israel, que comenzó a existir mucho después, lo dedicara a Él. Lamentablemente, el hombre en su naturaleza pecadora siempre se apartó de Dios, quedando solo un remanente. En un momento, solo un hombre, Noé y su familia, fueron salvados por Dios de la total destrucción de la humanidad, ya que nadie más era fiel a Dios. Después de Abraham, nuevamente todas las naciones se habían apartado de Dios, por lo que Dios se reservó un pueblo que le fuera fiel, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Dios también se corrompió y terminó siendo esclavo de los egipcios. ¿Guardaban en ese tiempo el sábado? Seguramente no lo guardaban. Muchos habían caído en la idolatría contagiados por los egipcios, pero seguían siendo el pueblo de Dios por la promesa de Dios a Abraham. El resto de los pueblos del mundo eran idólatras, separados de Dios. Es muy probable que nadie guardara el sábado no porque hubiera dejado de ser un día santificado por Dios o que a Dios no le importara si se guardara o no, sino porque los hombres se habían apartado de Dios y habían olvidado que debían dedicar este día a Dios. Por eso,
Cuando Dios libera a su pueblo, antes de entregarle los 10 mandamientos, al bendecirlos con el maná, les recuerda que ese día se lo debían dedicar a Él, como dice Éxodo capítulo 16, versículos 22 al 26. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, Dios. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. La importancia de este día para que los seres humanos lo dedicaran a Dios quedó de manifiesto al incluirlo Dios como uno de los 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí. ¿A quiénes fueron dados los 10 mandamientos? Al pueblo de Israel, porque era el único pueblo en toda la tierra que con todos sus defectos creía y seguía al único Dios verdadero. Los demás pueblos todos eran idólatras y adoraban otros dioses, por lo que para Dios su único pueblo era Israel. Uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, se menciona en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra acuérdate, zahor en hebreo, es un verbo imperativo que tiene una connotación tanto del pasado como del futuro. Sugiere que el mandamiento del día de reposo no era algo nuevo y ya existía en el pasado, como vimos en Éxodo 16, 22 al 26. Pero significa también recordarlo teniéndolo presente constantemente y obedecerlo también en el futuro. ¿Por qué este mandamiento en particular debía ser siempre recordado? La Biblia no lo dice, pero hay 2 razones que podrían argumentarse. Como estos argumentos no están basados en la palabra de Dios, los dejo solo como una posibilidad. Primero, porque este mandamiento no es para prohibir hacer algo que vaya contra el prójimo o que vaya directamente contra Dios, sino que es un mandamiento de obediencia a Dios. Hay que cumplirlo solo porque Dios lo ordenó, por obediencia a Él. Algo similar al mandamiento que dio Dios a Adán y Eva en el paraíso. Su único mandamiento para ellos fue el de la obediencia, que no comieran del fruto prohibido. Pero ellos desobedecieron a Dios. Segundo, porque al santificar Dios el séptimo día, el Sabbat, y decirle al hombre que en ese día debían dejar toda obra para dedicarlo a Él, le está diciendo al hombre que este día específico de la semana debía ser dedicado a Dios.
Podemos hoy entender la importancia que toda persona dedique un día específico de la semana a Dios, ya que de lo contrario, las múltiples actividades, trabajos, problemas y entretenimientos que nos da el mundo en que vivimos nos mantendrá la mente siempre ocupada y nos iremos apartando naturalmente de Dios. Con este día dedicado a Dios, reforzamos semanalmente nuestra creencia en Él y lo tenemos presente permanentemente en nuestras vidas. Por eso, Dios puso este día como una señal y pacto perpetuo entre Él y su pueblo, como dice Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Fueron los 10 mandamientos, y en particular el 4º mandamiento, solo para el pueblo de Israel y no para el resto de la humanidad. Sí, fueron para el pueblo de Israel, pero no porque Dios quisiera que solo el pueblo de Israel guardara el sábado, sino porque todos los demás pueblos eran pueblos idólatras, que ni siquiera creían en él. ¿Qué sentido tenía darles el sábado como día de reposo dedicado a él si ni siquiera creían en él? El propósito de Dios en la creación al santificar el sábado fue que todos los seres humanos que siguieran desde Adán y Eva guardaran el sábado y lo dedicaran a él. Pero al entrar el pecado en el mundo, los seres humanos tendieron a apartarse de Dios y no guardaron el día que debían dedicarlo a él. Dios entregó a Moisés, además de los 10 mandamientos, una serie de leyes y reglamentos para su pueblo. Les entregó leyes respecto a las ofrendas y sacrificios, leyes de expiación por el pecado, leyes humanitarias y leyes de días de fiesta y días solemnes. Pero solo los 10 mandamientos fueron escritos directamente por Dios, como dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y Éxodo 32, 16, que dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Ninguna otra parte en toda la Biblia fue escrita directamente por Dios. Toda la Biblia, excepto los 10 mandamientos, fueron escritos por personas inspiradas por Dios. Creo que todo cristiano está hoy de acuerdo que los 10 mandamientos de la ley de Dios permanecieron vigentes desde que fueron dados por Dios al pueblo de Israel sin modificación alguna durante todo el Antiguo Testamento. En esto no creo que haya dudas. Entonces, una pregunta muy importante que debiéramos hacernos es, ¿cambió Jesús los mandamientos mientras estuvo en la tierra? Veamos varios versículos que nos pueden guiar respecto a si Jesús cambió o no los mandamientos. En Mateo 5, versículos 17 al 19, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Viendo el contexto del capítulo 5, Jesús se está refiriendo a los 10 mandamientos y no a las demás leyes y ordenanzas entregadas por Dios a Moisés. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con que la ley no tendría modificación hasta que pasen el cielo y la tierra? Veamos cómo la palabra de Dios nos explica esto. En Isaías 65:17, Dios dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y en Isaías 66, versículos 22 y 23, dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios dice que creará nuevos cielos y nueva tierra, lo que significa que los actuales pasarán y serán reemplazados por nuevos. Además, señala que aún en la nueva tierra se seguirá guardando el día de reposo. Sabemos que esto aún no ha ocurrido. Los cielos y la tierra no han sido reemplazados por nuevos. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, que los cielos y la tierra pasarán en el día del Señor, el día del juicio, en que Jesús regresará a la tierra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Jesús entonces claramente afirmó que la vigencia de los 10 mandamientos será hasta el día que Él regrese a la tierra. Jesús sabía también que el nuevo pueblo de Dios estaría formado por los judíos que creyeran en Él y por los gentiles o no judíos que también creyeran en Él. Este sería su pueblo, un solo pueblo y no dos pueblos. Y la ley de Dios se aplicaría a su pueblo hasta que los cielos y la tierra pasaran. Todo lo que dijo Jesús es para su nuevo pueblo, que incluye a judíos y gentiles convertidos al cristianismo. El apóstol Juan, en su visión de Apocalipsis, nos dice en Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta visión es para después del regreso de Jesús en su segunda venida. La visión aclara aún más lo que Jesús se refería con decir que no habría cambio en la ley de los 10 mandamientos hasta que pasen los cielos y la tierra, es decir, hasta después de su segunda venida. Nuevamente, hay que enfatizar que la vigencia de la ley a que se refiere Jesús es solo la ley de los 10 mandamientos, escrita por Dios en las tablas de la ley, y no las otras leyes y ordenanzas entregadas por Dios al pueblo de Israel. En relación con el sábado, Jesús hizo varias referencias que señalan su vigencia.
pero corrigió el espíritu con que el sábado era guardado por los judíos, que lo habían convertido en una pesada carga y obligación que debían cumplir en lugar de ser una delicia al disfrutar de la compañía de Dios, como fue el espíritu con que Dios lo había creado. En Marcos capítulo 2 versículos 27-28, Jesús también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sabemos que el día de reposo fue creado por Dios como el séptimo día de la creación, mucho antes que existiera el pueblo de Israel. Al decir que fue hecho por causa del hombre, Jesús no dijo que fue hecho por causa del pueblo de Israel, sino genéricamente por causa de todo hombre. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Para responder esta pregunta hay que remontarse a la creación, cuando Dios creó el día de reposo. La palabra clave es que Dios santificó este día, o sea, lo apartó de los demás días de la semana para que fuera dedicado a Él. ¿Quién debía dedicarlo a Él? El hombre. Por eso Dios creó el séptimo día. El séptimo día fue creado por causa del hombre para que el hombre dedicara este día a Dios y tuviera así cada semana un encuentro con Él. No fue creado el hombre para que hubiera alguien que guardara el sábado. No tiene sentido. Podríamos también decir que el hombre causó la creación del sábado, ya que el hombre fue creado antes que el sábado, y no que la creación del sábado fue la causa de la creación del hombre. Veamos otro aspecto de la declaración de Jesús. ¿Qué quiso decir con que Él es Señor aún del día de reposo? Jesús es Dios, Creador y Señor de todo lo que existe, y por lo tanto, Señor del día de reposo, y lo seguirá haciéndolo. Él lo creó, lo apartó de los demás días de la semana para que fuera dedicado a Él, y reguló lo que se podía o no se podía hacer en ese día. Jesús sigue siendo Señor del día de reposo. ¿Podría alguien negar esto? Después que Jesús resucitó y antes de ascender al cielo, dio un mandamiento a sus discípulos, como está escrito en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El pueblo de Israel ya no sería más el único pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios sería todo aquel que creyera en Jesús. De la nación que fuere, judíos y no judíos, serían parte del pueblo de Dios y pasarían a ser hijos de Dios. Al incluirse a todo ser humano que creyera en Jesús como parte del pueblo de Dios, ¿existe alguna referencia explícita en la palabra de Dios que el día de reposo fue cambiado al domingo o primer día de la semana después que Jesús resucitó? No. No hay ninguna referencia explícita que al ser incluidos los gentiles, como se llamaban a los extranjeros no judíos, como parte del pueblo de Dios, se haya cambiado del sábado al domingo, el día que Dios santificó en la creación y ordenó al hombre guardarlo en sus 10 mandamientos. Más aún, hay varias referencias que señalan la validez de los 10 mandamientos y por ende del mandamiento respecto al día de reposo, después que Jesús resucitó.
Refiriéndose al pecado, el apóstol Juan en su primera carta dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4, 6, 8 y 24. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿A qué ley o a qué mandamiento se refiere Juan? No hay duda que se refiere a los 10 mandamientos, por la referencia a algunos mandamientos específicos que menciona en su carta. Él dice que no habla de un mandamiento nuevo, sino del antiguo, en 1 de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, su énfasis está en los mandamientos 5 al 10, que se refieren al amor al prójimo, que también fue el énfasis que Jesús hizo en sus mandamientos. Este mandamiento nuevo es el mismo que Jesús nos enseñó en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No es que se hayan cambiado los mandamientos, sino que nos enseña que en lugar del cumplimiento legalista de estos mandamientos relacionados con el prójimo, el verdadero cumplimiento de todos estos mandamientos está en el amor al prójimo. Jesús enfatizó que el cumplimiento de la ley es el amor, como dijo en Juan 14, 15, 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús nos dice que el cumplimiento de la ley es el resultado de nuestro amor por él. El cumplimiento de la ley no debiera ser una obligación impuesta, sino porque al amarlo haremos lo que a él le agrada, en lugar de hacer lo que nos agrada a nosotros, siguiendo nuestros deseos humanos. Al hablar de sus mandamientos, Jesús se refiere a los 10 mandamientos. Él no cambió los mandamientos, sino que corrigió los errores en que habían caído los judíos en su observancia legalista de ellos. Veamos cómo se aplica esto al día de reposo. Jesús enseñó que la forma legalista y asfixiante a la que habían llegado con la observancia del día de reposo los fariseos y judíos no era la correcta. Había 39 categorías de trabajo prohibidas que se enumeran en el Talmud y que detallan muchas reglas acerca de lo que no se podía hacer el día de reposo, como por ejemplo, hacer una marca en cualquier superficie, atar un nudo, no dar más de una puntada con hilo en una tela, cocinar o calentar alimentos en el fuego y caminar más de un número específico de pasos. Todo esto era una gran carga que eliminaba por completo el propósito de Dios con el día de reposo, que en lugar de ser una serie de obligaciones que había que cumplir, debía ser un día de regocijo y alegría de encontrarse con Él cada semana. Al decir que Él era el Señor del día de reposo, Jesús quiso decir que Él tiene la autoridad como para decir cómo debía ser guardado el día de reposo. No lo eliminó como día de guardar, pero enseñó cómo guardarlo. Él enseñó que en el día de reposo se puede hacer el bien.
como cuando sanó en un día de reposo a un hombre que tenía la mano seca. Al escandalizarse los fariseos al ver que él sanaría al hombre, Lucas 6:9 nos dice: entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y sanó la mano del hombre. También, al ser acusado por los fariseos de que sus discípulos arrancaban espigas para comer en un día sábado, les dio a entender lo que Dios quería acerca del día de reposo al decir en Mateo 12, versículos 7 y 8. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, diciendo claramente que Él era el Señor del día de reposo y por lo tanto tenía la autoridad para decir cómo se debía guardar. Si Jesús se declaró ser Señor del día de reposo y nunca dijo ser Señor del domingo después de resucitar, podríamos decir que el día de reposo no fue explícitamente cambiado por Jesús después de resucitar. También ninguno de sus apóstoles dijo que había que guardar el día domingo para recordar su resurrección. ¿Qué justificación bíblica hay entonces de que el día de reposo se cambió al día domingo? Explícitamente no la hay. Pero la gran mayoría de los cristianos guarda el domingo. ¿Cómo justifican esta gran mayoría de cristianos el cambio del día? Veamos entonces, a la luz de la palabra de Dios, las distintas justificaciones que ellos dan. Primero, Jesús resucitó el domingo. Se argumenta que el domingo es un día especial para nuestra fe cristiana, ya que en ese día resucitó Jesús y por lo tanto pasó a ser un día de alegría y alabanza en el cual nos reunimos para glorificar a Jesús resucitado. Es cierto que la resurrección de Jesús es esencial para nuestra fe cristiana, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El cristianismo no existiría si Jesús no hubiera resucitado. No hay dudas que la resurrección de Jesús es lo más importante para el cristianismo y damos gloria a Dios por ello. Pero ¿qué es lo realmente importante que debemos glorificar? ¿La resurrección o el día en que resucitó? La resurrección, sin duda. Si Jesús hubiera querido que recordáramos para siempre el día en que resucitó y lo guardáramos, lo hubiera dicho explícitamente, como dijo acerca del sábado en la creación y en los 10 mandamientos. Y los apóstoles así lo hubieran comunicado en sus cartas. Pero ni Jesús ni sus apóstoles lo dijeron. Si alguien quiere glorificar a Dios el día domingo recordando el día de la resurrección de Jesús, estaría muy bien y complacería sin duda a Dios, pero eso no justifica desobedecer a Dios, eliminando el mandamiento de Dios de guardar el sábado. También podríamos argumentar que Jesús murió en la cruz un viernes, que descansó de toda su obra después de cumplir su misión en la tierra el día sábado, guardando el mandamiento, y resucitó el primer día de la semana para continuar trabajando por la salvación del hombre. El día de su resurrección no es lo importante, sino el hecho de que Jesús resucitó. Por lo que este argumento para cambiar el día no es válido. Si alguien quiere hacer un acto de celebración y adoración a Jesús recordando su resurrección el domingo, no hay ningún problema, siempre que este acto de celebración no sea usado para desobedecer a Dios en lo que Él nos mandó de guardar el sábado. No está prohibido hacer un acto de celebración para glorificar a Dios el domingo. Pero tampoco existe en toda la Biblia un mandamiento que diga que debemos guardar el primer día de la semana, por ser el día en que Jesús resucitó. Ni que el día de reposo del cuarto mandamiento se cambió
al domingo. Segundo, Jesús se aparece a sus discípulos el domingo siguiente. Se dice que el domingo fue exaltado como el día de guardar, no solo porque Jesús resucitó ese día, sino que se apareció a sus discípulos el domingo en que resucitó y también al domingo siguiente, cuando muestra los orificios en sus manos a Tomás. La Biblia no dice por qué se apareció el domingo siguiente a los 12 discípulos y podríamos especular muchas razones para ello. Pero la Biblia sí dice que se apareció muchas otras veces a los discípulos en los 40 días entre su resurrección y su ascensión, como dice Hechos capítulo 1 versículos 1 al 3. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se les apareció muchas veces, seguramente en diferentes días de la semana, y no solo los domingos, y les dio mandamientos. Entre estos mandamientos no se menciona uno tan importante como hubiera sido el que se reunieran los domingos para recordar su resurrección, cambiando el mandamiento de guardar el sábado. Tercero, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos el domingo de Pentecostés. También se habla de la exaltación del domingo por ser el día de Pentecostés, el día en que fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, como nos dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A pesar de que existen algunas disputas acerca de que el día de Pentecostés sea siempre en domingo, vamos a asumir que era el domingo. Que el Espíritu Santo se hubiera derramado el domingo sobre los discípulos, ¿significa un cambio en la ley de Dios? No. Si así hubiera sido, lo hubiera dicho Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, en que lleno del Espíritu Santo y con la fortaleza que recibió de él, hizo su gran discurso frente a gentiles y judíos. Sin embargo, nada dijo en todo su discurso acerca del cambio del día. La conclusión de su discurso nos la dice el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, versículos 38, 41 y 46. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Un cambio tan importante como el de dejar de guardar el sábado y comenzar a reunirse el primer día de la semana para glorificar a Jesús resucitado, no fue mencionado en su discurso. Por el contrario, los discípulos se reunían cada día partiendo el pan, celebrando con alegría y sencillez de corazón la resurrección de Jesús, sin ningún énfasis en el primer día de la semana. Cuarto, los discípulos se reunían el primer día de la semana.
También se argumenta que los discípulos comenzaron a reunirse y a guardar el primer día de la semana para recordar la resurrección del Señor, dando como evidencia lo que dice Hechos 20, 7 y 11, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Es cierto que estaban reunidos el primer día de la semana y que al día siguiente muy temprano Pablo continuaría su viaje desde Troas hasta Mileto, pero era la tarde de ese día y el foco de esta historia está en que Pablo resucitó a una persona que se cayó desde una ventana, ya que estaba muerto de sueño al alargar Pablo su discurso hasta la noche, y que Pablo partiría el día siguiente hasta Mileto. El foco no está en el día de guardar, ya que nada se dice al respecto, sino que se menciona la circunstancia de que ese día era el primer día de la semana. El que estuvieran reunidos el primer día de la semana no significa un cambio en la observancia del día, ya que en los viajes de Pablo él usaba cualquier día para transmitir el Evangelio, incluido el día de reposo. Por ejemplo, Hechos 16:13 dice que cuando Pablo estuvo en Filipos y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un día de reposo. También Pablo, cuando fue a Antioquía, se reunió el Sabbat en la sinagoga y les predicó el Evangelio. Hechos 13, 42 al 44 nos relata que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pablo perfectamente les podría haber dicho de juntarse el primer día de la semana para recordar y celebrar la resurrección de Jesús, pero no lo hizo. También en Hechos 17, 1 al 3, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Podemos decir que Pablo, como era su costumbre, guardaba el día de reposo y enseñaba el Evangelio en ese día, sin perjuicio de que también se reunía con los discípulos y les anunciaba el Evangelio cualquier otro día de la semana durante sus viajes, por el limitado tiempo que tenía en cada lugar que visitaba. Si el Sabbat se hubiera cambiado al domingo para glorificar a Cristo resucitado, Pablo ya no necesitaría continuar con su costumbre de guardar el sábado y hablaría de guardar el día de la resurrección del Señor para glorificar a Jesús, pero nunca dice esto. Quinto, Pablo pidió que el primer día de la semana se apartaran ofrendas para los santos. También se usa como argumento para decir que los discípulos cambiaron el día de guardar del sábado al domingo, por lo que dijo Pablo en 1 Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Pablo está hablando de separar y reservar de los ingresos o bendiciones que cada uno hubiera recibido una cantidad como ofrenda para los santos. Nada dice que debían guardar o santificar ese día. En general, argumentar que los discípulos cambiaron implícitamente el día de guardar del sábado al domingo porque se menciona en algunos versículos que se reunieron el primer día de la semana o que Pablo pidió que el primer día de la semana se pusiera aparte algo de sus ingresos para las ofrendas, es utilizar hechos circunstanciales para justificar un cambio en los 10 mandamientos respecto al día de guardar. Especialmente porque nunca se dijo explícitamente que se debían reunir el primer día de la semana. Tampoco es una justificación válida por cuanto también en sus viajes Pablo se reunía los sábados. De nuevo, algo tan importante como el cambio del día de guardar debió en alguna parte mencionarse explícitamente y no hacer inferencias de hechos circunstanciales para justificar el dejar de cumplir uno de los mandamientos. Sexto, el primer día de la semana es el día del Señor. También se argumenta que el día del Señor de que habla el apóstol Juan en Apocalipsis 1:10 se refiere al primer día de la semana. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No existe en el libro de Apocalipsis ningún versículo que diga que el día del Señor era el primer día de la semana, o que la visión de Juan fue el primer día de la semana. Tampoco hay ninguna referencia en toda la Biblia de que el día del Señor fuera el primer día de la semana. Por el contrario, en los versículos que he mencionado y que dicen que Jesús es el Señor del día de reposo, nos dan a entender que el día que es del Señor es el sábado. Y por lo tanto la visión de Juan fue en un día sábado. También al ser el sábado el único día que Dios ha santificado, lo que significa separado de los demás días de la semana, para que fuera un día dedicado a Él, también significaría que el día del Señor es el sábado, el séptimo día. La Biblia menciona 8 veces el día del Señor. Una es la que aparece en Apocalipsis 1:10, que estamos viendo. Y las otras 7 como el día en que Jesús regresa a la tierra en su segunda venida o día del juicio. Otras menciones que hablan de el día de Dios, el día de Cristo, el día de Jesucristo o el día del Señor Jesús tienen el mismo significado. Entonces, el día del Señor que menciona Juan en Apocalipsis podría interpretarse en el mismo sentido, en que el día del Señor es el día de su segunda venida. El Apocalipsis es una visión del futuro que tuvo Juan centrada en la segunda venida de Cristo, por lo que tendría sentido que Juan se refiere a que en su visión fue llevado al día en que Jesús regresaría a la tierra y no que la visión fue en un día específico de la semana. Como podemos ver, no se puede argumentar que la referencia al día del Señor sea el primer día de la semana, dando como razón del argumento que ese día resucitó Jesús. Esto sería una interpretación sin base bíblica, basada solo en un razonamiento o pensamiento humano. Más aún, aceptando que Juan se hubiera referido al día en que Jesús resucitó, el hecho de que ese día de la semana tuvo la visión mencionada en Apocalipsis no significa un cambio del día de guardar. Juan hubiera mencionado en alguna parte de Apocalipsis que después de la resurrección de Jesús el día de guardar era ahora el primer día de la semana. Además, la visión de Juan es para los últimos tiempos y sabemos que cuando pasen los cielos y la tierra se seguirá guardando el día de reposo.
Recordemos lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo. En día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Dios no se refiere solo al pueblo de Israel, aunque en el Antiguo Testamento solo el pueblo de Israel era su pueblo. Dios se refiere a su nuevo pueblo. Podemos ver que el sábado se seguirá guardando después de la resurrección de Jesús y después de su segunda venida, cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. El sábado es el único día de la semana que ha sido santificado por Dios. Lo bendijo y lo santificó en la creación. Fue dado al pueblo de Israel como uno de los 10 mandamientos que fueron incluidos en el pacto que Dios hizo con el único pueblo de la tierra que creía en él. Jesús lo guardó y enseñó cómo se debía guardar el día de reposo. Jesús cambió la forma legalista de guardarlo a la que habían llegado los judíos con sus ordenanzas que hacían del sábado una carga difícil de observar, en lugar de ser una delicia disfrutándolo en la compañía de Dios. No existe en toda la Biblia algún versículo que indique explícitamente que después de la resurrección de Jesús el día de guardar fue cambiado, o que se ordenara guardar el domingo recordando o celebrando la resurrección de Jesús. Hasta aquí, todos los argumentos bíblicos que hemos analizado y que se han dado para justificar el cambio del sábado por el domingo son argumentos circunstanciales, que como hemos visto, no justifican que los cristianos cambien el día de guardar. Pero quedan aún 2 argumentos que tratar, y que por razones de tiempo los he dejado para la segunda parte de este tema. El primero, se cambió el día de guardar al ser reemplazado el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel por el nuevo pacto hecho con Jesús. Y el segundo, el hecho de que varios de los padres de la iglesia guardaban el domingo significa un cambio en el día de guardar. Estas preguntas las responderé en la segunda parte de este tema, sábado o domingo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la segunda parte del tema.